frase inconclusa, deteniéndose a mitad de camino, retirando su mano. Era como si hubiera amor en sus ojos, pero siempre hay un cuerpo que falta dentro de mí. Alguien dejó su sonrisa, alguien se ahogó silenciosamente en mis lágrimas. Me miré al espejo y todas las caras son iguales. El amor es el mismo, pero el final siempre es desesperanzado. Me busqué en espejos rotos, una historia diferente en cada pieza. Amé, quemé, callé, yo era el único que quedaba en la última etapa. Ni las palabras fueron suficientes, ni las oraciones se mantuvieron. Mi corazón siempre se ha olvidado del camino equivocado. El amor es un juego, siempre pierdo. Es como si el amor nunca hubiera llegado a mí. Todo pasó como un sueño, uno era mi aliento, el otro eran mis ojos. Pero mi corazón siempre permaneció incompleto. Nadie tuvo el coraje de completarlo. Me busqué en espejos rotos, una historia diferente en cada pieza. Amé, quemé, callé, yo era el único que quedaba en la última etapa. Hola a todos. Mientras la canción Broken Mirrors, que acabamos de escuchar, aún resuena en nuestros oídos, no podemos evitar pensar en el dueño de ese reproche silencioso que se filtra en nuestros corazones, Gökberk Demirci. Detrás de ese carácter fuerte, serio y recto que estamos acostumbrados a ver en la pantalla, hay en realidad una soledad que ni siquiera alza la voz. Pensemos en un hombre que lleva un silencio interior incluso en escenas que hacen que el corazón de todos se acelere. Alguien que vive el amor en la pantalla, pero quizás te hace sentir como si nunca lo hubieras experimentado plenamente en la vida real. Hay algo en su mirada, historias no contadas, frases sin terminar y heridas que nunca muestra a nadie. Y quizás por eso esta canción no es solo una canción. Esta es una pequeña ventana al mundo interior de Gökberk. En este artículo no solo hablaremos de un jugador, intentaremos comprender un alma que lleva dos vidas separadas. Dibujaremos el retrato de un hombre que se vuelve gigante bajo las luces de la cámara, pero desaparece en la oscuridad de su corazón. Porque a veces, los que parecen más fuertes son en realidad los que gritan más silenciosamente. Cada paso que da delante de las cámaras es claro, cada mirada está calculada. Es fiel a su rol, firme en su postura, pero cuando la cámara se apaga, es como si todos esos muros se derrumbaran de repente en silencio. ¿Qué queda? Un hombre tranquilo. Tal vez alguien que está perdido en sus pensamientos sobre el borde de una taza de café, o tal vez alguien que no puede dormir y mira fijamente al techo por la noche. Porque dentro de cada persona que tiene que aparentar fuerza, hay un niño que no ha logrado hacer oír su voz. Y la voz interior de Gökberk parece susurrar no a la multitud, sino a sí mismo la mayor parte del tiempo. Sus fans aplauden cada uno de sus papeles, pero lo que realmente la cautiva quizás no es su sonrisa en una escena, ese profundo vacío que se instaló en su rostro cuando terminó el papel. Porque esa expresión, ese cansancio que de repente apareció en su rostro no pertenece a un carácter, sino a un quebrantamiento real. Cuando se trata de sus relaciones, siempre resuena la misma pregunta: ¿por qué no? Quizás porque vive el amor tan real. Quizás porque siempre intenta completarlo con alguien incompleto. Aunque los amores vividos en el ojo público por un tiempo dejan su huella, el silencio que queda habla más profundamente. Ya no habla del amor, finge vivirlo. Tal vez por eso, como decía en Espejos Rotos,
Solo él y su soledad permanecieron en el escenario. Y cada vez que lo miramos, no importa lo sólido que parezca en la pantalla, en realidad vemos un corazón que quiere ser abrazado por dentro. Porque Gökberk Demirci no es solo un actor. Es un hombre que atribuye sus emociones no a su papel sino a los momentos en que está en silencio. Necesitamos amarlo no solo por su carácter sino también por sus silencios. Un hombre que vemos en la pantalla, que es seguido con adoración por sus fans, que se mantiene fuerte y alto, pero cuando la cámara está apagada, es una persona solitaria, silenciosa y frágil. ¿La vida real es igual que en el escenario? Quizás no, pero lo que pasa es que el hombre detrás de la pantalla siempre lleva consigo mucho más de lo que muestra. A veces pensamos que los que son fuertes siempre son felices. Esperamos que estén siempre preparados, siempre erguidos, siempre llenos de vida. Pero olvidamos que las personas que parecen más fuertes a veces viven con las heridas más profundas. Quizás la vida de Gökberk sea un reflejo de esto. Diferentes rostros, diferentes historias, pero todos tienen algo en común. Corazones rotos, una vida centrada en las piezas que faltan. Y la canción, Broken Mirrors, es la historia de una búsqueda. El dolor de vivir con una parte perdida de ti mientras intentas encontrar a alguien. Todos sentimos la emoción en la canción de Gökberk. A veces, tal como dice la letra de la canción, la vida nos presenta espejos rotos. Mientras nos observamos a nosotros mismos, buscamos esa pieza que falta y que quizá no hayamos visto. ¿Quién sabe? Quizá aquello que siempre hemos estado buscando esté realmente muy cerca de nosotros. Pero la parte de nosotros que perdimos está escondida tan profundamente que no podemos alcanzarla fácilmente. Tal vez Gökberk vivió cada relación buscando esa pieza faltante, pero tal vez con cada paso que daba, se formaba un nuevo vacío en su corazón. En el mundo en que vivimos, a veces todo pasa demasiado rápido. Cuando vemos un personaje de una serie de televisión, nunca pensamos en lo cerca que podemos estar de los verdaderos sentimientos de ese personaje. Pero es precisamente en este punto donde entra en juego la dualidad experimentada por Gökberk. Ese hombre fuerte, de pie en el escenario, pero en la escena real de su vida, tal vez siempre está cayendo, siempre rompiéndose, siempre perdido. Sus verdaderos sentimientos de alguna manera siempre permanecen ocultos. Los fanáticos no solo aman al personaje que conocen y aman en la pantalla, sino también a un hombre que está perdido en esos vacíos emocionales. Este vínculo le otorga a Gökberk una fuerza interior diferente. Y tal vez el verdadero significado de la vida esté aquí. Gökberk nos recuerda que por muy fuerte que sea una persona, a veces puede estar sola y sus luchas internas no siempre pueden verse desde fuera. La soledad dentro de nosotros, las partes que no podemos mostrar a nadie, pueden manifestarse de repente. Pero cuando damos un paso atrás, nos damos cuenta de lo precioso que es todo y que nuestros espejos rotos son los que nos hacen ser quienes somos. ¿Qué piensas ahora? La vida amorosa de Gökberk y los altibajos en sus relaciones siempre han sido un viaje con sus seguidores. Pero todo viaje a veces termina con una historia de pérdida y a veces con una historia de reencuentro. Entonces, Gökberk, cuando miras en lo más profundo de tu corazón, ¿qué crees que encontrarás? ¿Hay otro Gökberk entre vosotros que recorra el mismo camino que él? Sus sentimientos y comentarios son muy valiosos para nosotros. Invito a todos a dar un paso más hacia esta historia. Si te gustó nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal y continuar juntos este viaje emocional. Porque, como Gökberk, también nosotros encontramos nuestro propio camino en la vida. Hay un nuevo descubrimiento en cada paso, un nuevo significado en cada momento. Y recuerda, no importa cuán llena de espejos rotos esté la vida, siempre hay una nueva pieza en la que reencontrarte. Cuídate, intenta encontrarle sentido a lo que está roto y continúa siempre brillando con tu luz. Porque incluso las noches más oscuras acaban revelando las estrellas. Nos vemos. La vida es un escenario y nosotros somos sus actores principales.